Muy buenas tardes. Estamos en esta ocasión para exponer el desarrollo de la tarea 4 del curso de diseño de proyectos de investigación. Mi nombre es Andrés Fernando Sarmiento. En esta ocasión mis compañeros y yo vamos a exponer los puntos 5 y 6, que son los partes colaborativos acerca de esta unidad. Entonces vamos a arrancar con el desarrollo de estas. Primero que todo arrancamos con el punto 5, el cual consiste en... Lo primero que todo, aquí está la portada, presentado pues por mis compañeros, James Anderson Bueno, David Camacho, Albert Muñoz, Alexander Garnica, quienes habla Andrés Sarmiento. Primero vamos a hablar de la simbología de los diseños experimentales. Para hablar de la simbología de los diseños experimentales hay que tener en cuenta pues primero una cita que pues no está incluida acá, que es acerca de cómo se trabajan estos modelos experimentales. Para ello quise leer acá la cita que propone Hernández Sampieri en su metodología de la investigación, la cual dice: nos basaremos en la tipología de Campbell y Stanley, quienes siguen los diseños experimentales en tres tipos, de los cuales vamos a exponer más adelante: los pre-experimentos, los experimentos puros y los cuasi-experimentos, y para ello pues utilizaremos esta simbología exponer. Entonces tenemos en la simbología de los diseños experimentales las siguientes convenciones. Tenemos una R, que significa asignación al azar o aleatoria. Cuando esta R aparece, quiere decir que los sujetos han sido asignados a un grupo cualquiera de los que se van a investigar de manera aleatoria. La R viene en inglés randomization. Entonces, cuando damos la R significa que los grupos fueron asignados al azar sin ninguna intención previa del investigador. La G significa grupo de sujetos. Entonces tenemos G1, grupo 1, G2, grupo 2, G3, grupo 3 y así sucesivamente. La X significa que hay un estímulo, un tratamiento, una condición experimental, o sea que el investigador ha intervenido o ha hecho alguna variación intencional dentro del experimento para que la variable independiente cambiara y eso reflejará una diferencia en la forma de ser o de manifestarse en la variable dependiente. Después tenemos un 0, que significa la medición de los sujetos de un grupo. O sea, si hacemos una prueba, un cuestionario, una observación o cualquier tipo de medición, si aparece antes del estímulo, significa que se hizo una preprueba, una prueba diagnóstica previa al tratamiento o al estímulo o a la cuestión que haya hecho para intervenir de parte del investigador, y si aparece después, se trata de una prueba, o sea que fue después del estímulo o el tratamiento. Y después tenemos una lineecita horizontal como un guión, que significa la ausencia del estímulo o el nivel 0. Cuando esto aparece significa que no hubo ninguna variación o estímulo en el grupo que se experimentó, y por tanto hablamos de un grupo de control o de testigo. Entonces vamos a seguir hablando de la otra parte que también hay que tener en cuenta es arrancar con los tipos de experimentos, que hay que mencionar que la secuencia horizontal marca distintos tiempos, de izquierda a derecha. O sea, el que está más a la izquierda es lo primero y lo que está más a la derecha es lo último. Y cuando aparecen varios símbolos apilados en columnas verticales, significa que estos ocurren al mismo tiempo. Entonces, ahora sigamos con la parte de los experimentos y los tipos de experimentos. Sigamos, por favor. Muy buena tarde, mi nombre es Anderson Bueno y voy a explicar los tres tipos de experimentos. Entonces, esos tienen que ver con lo que acabo de explicar el compañero Andrés. Entonces, el primero es preexperimentales, ¿sí? Son los que el grado de control es mínimo y se clasifican en un estudio de caso de una sola medición. Esta medición se clasificarán en las siguientes letras: la G, la X y el 0. ¿Sí? Como lo explicó mi compañero, pues la G con el grupo de sujetos, la X con el tratamiento, el estímulo o la condición experimental, y el 0 con la medición de los sujetos de un grupo. ¿Sí? Básicamente esa es la pre-experimental. Bueno, también hay que rescatar que no hay manipulación de la variable independiente y no hay grupo de comparación en este tipo de experimento. El segundo
También básicamente vamos a trabajar con estas tres letras, que es el experimento puro o verdaderos, ¿sí? Son todos aquellos que reúnen dos requisitos para lograr el control y la validez interna. Básicamente también trabajaremos con la G, X y el 0, ¿sí? No hay más. Y el tercero, los cuasi experimentos, que son todos aquellos que manipulan deliberadamente por lo menos una sola variable independiente para poder ver su efecto y relación con una o más variables dependientes, ¿sí? Entonces, en esta sí vamos a trabajar con la A, la G, la X, el 0, ¿sí? Entonces ahí le agregaremos la A, que básicamente son los números de tratamientos. Entonces estos son los tres tipos de experimentos que hay. Ok, seguimos para el ítem 6. Ítem 6, por favor. Elaborar un mapa. Sigan. Buenas tardes para todos, mi nombre es Alexander Garnica Roa. Voy a compartirles la elaboración del punto 6 del ítem de la guía, el cual es elaborar un mapa de idea para relacionar las diferentes tipos de cada diseño explicados anteriormente. Para eso comenzaremos diciendo que los diseños de investigación, su tipología, como ya lo venían los compañeros atrás explicándolos. La R es para asignación al azar y a la aleatoricidad. La G, que es para determinar el número o grupo de sujetos. En la X tenemos que para la presencia de un tratamiento, estímulo o condición experimental, de las cuales pueden ser varias, por lo que se puede tener como sus índices X1, X2 y así X definido. En la O tenemos que es una medición de los sujetos de un grupo, donde puede tener sus índices para determinar el número de las condiciones, de las mediciones, perdón. Así igualmente, o su 1 o su 2 y así es hacia adelante. Los diseños de investigación, mira, según Campbell y Steinway, existen tres tipos, el cual son ya mencionados, los experimentos verdaderos o puros, de los cuales sus características son que tienen la presencia grupal, presencia de grupo control, su selección de sujetos es aleatoria, la asignación de sujetos a los grupos también es aleatoria y la asignación aleatoria también de tratamientos en los grupos. También estos tienen 5 diferentes tipos de experimentos verdaderos. La primera pues es únicamente con la prueba y un grupo control. Es donde no se hace la medición previa, se garantiza la igualdad de los grupos. Acá tenemos pues su simbología. El segundo tipo es la con preprueba, posprueba y grupo control, de las cuales las variaciones en la variable dependiente se pueden atribuir solo a la variable dependiente y su respectiva tipología. Otro tipo sería los 4 grupos de Salomón, en el cual él dice que tiene 2 grupos experimentales y 2 de grupo control. En él se analiza la influencia que puede tener la mediación previa sobre los resultados. Podemos observar también ahí su diferente tipología. En el cuarto tipo sería de series cronológicas múltiples o antes o después de la X. Resulta como cuando se está interesado en medir el efecto a largo plazo. Y por último, tenemos los diseños factoriales, en el cual el investigador manipula 2 o más variables
independientes e incluyen 2 o más niveles de presencia en cada una de ellas. Para este tipo, se dice que se manejan se emplea diferentes diseños. Por ejemplo, un diseño de 3x3 quiere decir que se empleará 3 tipos de variables independientes con 3 tipos de categorías o niveles. Uno de 3x2 o 4x2, como son diferentes, pero no necesariamente tienen que ser iguales. Continuando con el desglosamiento de este mapa conceptual, entonces encontramos los diseños cuasi experimentales, que se denominan diseños cuasi experimentales aquellos que no asignan al azar los sujetos que forman parte del grupo de control experimental, ni son emparejados, puesto que los grupos de trabajo ya están formados, es decir, ya están previamente al experimento. Algunas de las características que encontramos también es que tienen un grupo de control y los grupos ya en la realidad pertenecen a una determinada categoría o variable. Dentro de los experimentos, dentro de estos diseños experimentales encontramos 3 tipos que son con prueba y grupos de intactos de series cronológicas múltiples y con postprueba, preprueba y grupo de control. En los diseños preexperimentales son investigaciones en las que su grado de control es mínimo y no cumplen con los requisitos de un verdadero experimento. También tenemos otras características como las que mostramos aquí en el mapa, donde no tienen grupo de control, no se realizan al azar la asignación de los grupos o de los sujetos, se usan en la práctica diaria, no son adecuados para establecer relaciones explicativas entre una variable independiente y una variable dependiente. En algunos casos, la población no se puede someter a una variable independiente, por lo que se debe realizar, se debe escoger una muestra o un subconjunto. Existen 2 maneras de escoger esa muestra. Entonces, la una es el muestreo probabilístico y la otra es el muestreo no probabilístico. Dentro del muestreo probabilístico tenemos el muestreo aleatorio simple, que tiene las siguientes características. Se define la población, se listan todos los miembros de la población, se asignan números a cada miembro de la población y se aplica un criterio para seleccionar la muestra. También está el muestreo sistemático. En este muestreo se escoge al azar un número que relaciona el tamaño de la muestra con el tamaño de la población, y el muestreo estratificado, donde la conformación de la población tiene características especiales que merecen ser preservadas en la conformación de la muestra. Seguimos con la tabla. Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es David Camacho Ortega. Ya para cerrar este trabajo, la tabla es como una recopilación de todo lo que han dicho o lo que han expuesto mis compañeros Andrés, Albert, Alexander. Bueno, la tabla... Un momento. Bueno, tipos de diseños. Ya como dijeron mis compañeros, como dije, experimentos puros, los cuasi experimentales y los pre-experimentales. Definición: experimentos puros son aquellos que reúnen los 2 requisitos para lograr el control y la validez interna. ¿Cuáles son esos 2 requisitos? Grupo de comparación y equivalencia de los grupos. Tiene una simbología, como han expuesto mis compañeros, por Campbell y Stanley. RG, la R, asignación al azar o aleatoria. La G, grupo de sujeto. La X, tratamiento, estímulo o condición. La O es una medición de los sujetos de un grupo. Aparece antes del estímulo o del tratamiento. Se trata de una preprueba. El guión quiere decir ausencia de estímulo.
Siguiendo con otro tipo de diseño, los cuasi experimentales. Estos manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes. En los diseños cuasi experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento. La simbología, como dije, la G, grupo de sujetos, la X, tratamiento o estímulo, la O es una medición de los sujetos de un grupo, el guión, ausencia de estímulo. Y por último, los preexperimentales. Diseño de un solo grupo, cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es útil como primer acercamiento al problema de investigación en la realidad. ¿Cuál es su simbología? La G, que es grupo de sujetos, la O, que es una medición de los sujetos de un grupo, la X, tratamiento, estímulo o condición, y con esto yo doy por terminado la explicación de la tabla. ¿Listo, compañero? ¿Aló? Entonces ya con esto pues damos cierre a la exposición. Muchas gracias a todos por su atención y participación. Entonces, agradecemos y hasta una próxima oportunidad. Chao. Listo. Chao. Listo.